Letras que hacen historia, historias que se convierten en vidas, vidas que nos llevan a los autores. Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. La novedad de la semana en el Club de Lectura tiene que ver con un libro atípico. Nunca habíamos abordado un tema tan extraño. ¿Por qué? Porque es una novela en el que el protagonista es un ser que sufre un trastorno, digamos, cerebral, un trastorno genético, por llamarlo de una forma muy respetable, sin el afán de herir susceptibilidades. Esta novela, sin duda alguna, nos va a transportar a un mundo desconocido si tenemos en cuenta que en muchas familias en el mundo y especialmente en nuestro país, pues hay personas que conviven con uno, el hermano o la hermana o el papá, o por qué no decir la mamá, con un problema de trastorno mental. Los monólogos de Ludovico, de William Castaño Bedoya, un colombiano que se fue hace muchos años para Estados Unidos, de Armenia, que después de lidiar con esa profesión del marketing y la publicidad, ya había escrito algunos libros que ahora vuelve a rescatar para dejar a un lado su oficio del marketing. William ya había escrito también Flores para María Azucena, Los exilios del ser y ahora los monólogos de Ludovico. Una historia apasionante que desde ya recomendamos a los oyentes del Club de Lectura porque los va a conmover. Es un libro bastante conmovedor porque es la historia a través del escritor y lo que piensa este personaje, Ludovico. Sin más preámbulos, don William, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio. ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantado, muy encantado, por supuesto, de estar en el Club de Lectura, un programa que sigo con devoción y que admiro muchísimo por la importancia que tiene, siendo una vitrina espectacular para todos nosotros. Muy, muy agradecido y, por supuesto, que un saludo a la audiencia. Leí los monólogos de Ludovico y me conmoví bastante porque lo que decía yo anteriormente, por fin una persona con un trastorno mental tiene voz y usted le ha dado voz a este personaje. Hablemos un poco de Ludovico. Esto me recuerda a mí a novelas como Un paseo solitario de Gould Davy y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. ¿Sí? Tiene algo de parecido. Entonces, hablemos de Ludovico. Una historia triste y a la vez alegre. Sí, es una historia donde el personaje es un personaje muy tierno, absolutamente tierno, encantador, y en la medida que digamos los monólogos se van planteando, a propósito quiero hablar por qué monólogos. Los monólogos es porque en la medida que yo empecé a construir este personaje, una de las grandes disyuntivas, o sea, de las grandes cosas que yo tenía que definir, inclusive lo consulté con colegas y todo esto, es ¿cómo hago para que un personaje se exprese por sí mismo pese a la cantidad de insuficiencias que tiene porque la naturaleza no lo dotó con esa normalidad con la que nos dotó a todos los seres humanos? Simplemente, entonces, hacer y transmitir la visión de una persona, digamos, con todo el respeto que merece el manejo del tema y de los personajes. ¿Cómo hago yo para transmitir la visión de esa persona y cómo esa persona ve el mundo desde su propia perspectiva, sabiendo que esa persona tiene una cantidad de discapacidad muy grande, problemas de inteligencia que van desde algunos problemas de aprendizaje hasta la discapacidad intelectual, problemas emocionales y sociales, como digamos cuando se es niño puede ser muy agresivo, cuando se es una niña puede ser muy tímida, problemas con el habla y el lenguaje, especialmente cuando la persona evoluciona. Ludovico es un personaje que cumple 44 años de edad cuando empieza la historia, pero 44 años de edad le han dado a él por proceso natural de aprendizaje, le ha dado ya unos comportamientos, le ha dado ya unas rutinas,
le ha generado unas costumbres, unos hábitos, lo han vuelto hombre con, digamos, con una especie de mente de niño de 10 años, pero un hombre de 44 años, viril, varonil, que entre otras cosas hasta afronta su sexualidad con mucha ternura, en términos generales, pero al mismo tiempo conoce el entorno de toda la sociedad en la que él vive. Entonces, la novela se plantea en una visita que hace toda la familia a Estados Unidos, donde todos los hermanos viajan de varias partes del mundo, con el par de viejos que son los únicos que los cuidan a Ludovico. O sea, ya es una familia adulta, Ludovico es el menor. O sea que todos los adultos, todos los hermanos ya emigraron, ya tienen sus hogares, ya hicieron su vida, y Ludovico se quedó en Medellín solo con sus dos viejos octogenarios, muy limitados ya por la edad. Entonces, son como tres viejitos. Es Ludovico con sus problemas y aparte de eso sus padres muy adultos, pero es una familia bastante, digamos, solidaria pese a las circunstancias. Siempre están muy pendientes los unos de los otros, pero la soledad vive en ellos. Y aparte de eso, no solamente la soledad, pero Ludovico sabe que ese es su entorno, pero Ludovico no sabe por qué viajaron a visitar Estados Unidos y a reunirse. Entonces Ludovico se imagina muchas cosas sin ningún afán, pero Ludovico se inventa sus propias historias para justificar de qué hablan cuando están reunidos. Realmente están reunidos para hablar. Es qué va a pasar con Ludovico, qué vamos a hacer con Ludovico. Este personaje pues va a quedarse solo y qué va a pasar. Entonces se crea un pequeño leitmotiv que lo voy diciendo de una vez, que es, él figura que están hablando de un mueble viejo que la mamá tiene y que no quiere botar, porque a los viejos les gusta guardar cosas, baratijas. Pero entonces ese leitmotiv, que prácticamente es el mueble viejo, realmente no lo es. Pero él va contando en la historia porque ninguno de ellos cuenta la historia, ninguno de los protagonistas. Es él el que se va imaginando cosas y va dejando un rastro de información para que el lector se vaya dando cuenta cuál es su propia realidad, cuáles son sus propias complejidades, sus propias cosas. Entonces, como este es un tema que aborda el absurdo, casi el existencialismo como un género literario, un poco más yendo a los terrenos kafkianos o de Kant, donde prácticamente digamos que él cuando uno dice que es tierno porque te hace reír, cuando hace ciertas, digamos, similes de su vida, es una persona que vive comparando cosas porque las ve y se le parecen a otras, es una persona que tiene sus propias complejidades y que trata de decirte por qué es complejo, cómo ve, sabiendo que tiene un ojo que no le funciona, y el que le funciona es el derecho, y en el derecho solamente tiene visión frontal, no tiene visión lateral. Aparte de eso, es una persona que le cuesta mucho trabajo comunicarte algo, porque cuando él se expresa, la persona que está frente no entiende lo que él quiere expresar con ciertas onomatopeyas, porque realmente él no maneja un lenguaje fluido que te lleva eventualmente a comprenderlo. Digamos que el círculo más cercano de él, que es su familia, sí conoce esas onomatopeyas, pero como él es un personaje que a la larga es libre, es un personaje que conoce las comunas de Medellín súper bien, que conoce, porque toda la vida ha salido a trotar cuando podía trotar hasta que se le dañaron las rodillas, una persona que conoce toda la gente y la saluda, pero es una persona que la gente lo ve llegar y por supuesto que en términos generales es una persona diferente. Entonces, lo que se ve aquí realmente es una paradoja, es una gran paradoja donde se va enseñando esas características del ex frágil de poco a poco. Ahora, cuando yo hablo de X frágil, no lo hago en ningún momento pretendiendo ser un erudito en esto. El personaje se construye desde el punto de vista del análisis del personaje, no desde el punto de vista científico. O sea, esos terrenos no me corresponden. Si alguna persona quisiera explorar sobre X frágil, que X frágil es, haz de cuenta que es una manifestación de autismo, pero con unas características muy especiales desde el punto de vista cromosomático. Hombre, no es sino ir a YouTube y averiguar, y van a aprender mucho más de lo poco que yo les puedo decir, pero sí el personaje los vine acercando, no solamente observando una persona con X frágil, sino observando varias personas con X frágil, varias familias que conozco y que hice mis amigos
en todo ese proceso de investigación del personaje para la recreación del Ludovico en términos generales. Lo llamé Ludovico porque me pareció un nombre interesante.